Buenas noches, mi nombre es Ana Carolina Vergara Perdomo, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación les daré a conocer la sistematización de la experiencia de la práctica pedagógica y didáctica que tuve en la institución educativa Antonio Nariño. Toda experiencia comienza en algún momento y la mía inició en la institución educativa Antonio Nariño, sede Antonio José de Sucre, ubicada en la carrera Primer C, número 2350 de Montería, Córdoba. En esta sede es donde funciona preescolar, es decir, prejardín, jardín y transición, donde todos los niños empiezan su proceso de formación escolar. Allí tuve la oportunidad de realizar mi práctica pedagógica con el grado Transición F, una experiencia que marcó un antes y un después en mi formación y me permitió descubrir una forma diferente de entender la labor docente. Recuerdo que el primer día que llegué con mucha emoción, pero también con mucha incertidumbre, porque no sabía exactamente qué me esperaba. Pensaba que mi papel sería de observar las clases y apoyar algunas actividades, pero poco a poco me di cuenta de que la práctica iba mucho más allá. Cada día entendía un poco más que enseñar no solo es explicar un tema, sino también escuchar a los estudiantes, acompañarlos en todo este proceso, comprender de sus necesidades y aprender de cada una de ellas y de cada experiencia en el aula. Todo esto me conllevó a reflexionar sobre mi papel como futura docente, sobre la responsabilidad que implica formar a otras personas. Pregunta detonadora: ¿puede una práctica pedagógica y didáctica transformar la forma en que visionamos la educación? Antes de comenzar mi práctica tenía la idea de que ser docente consistía principalmente en preparar clases, explicar los temas y desarrollar las actividades planeadas. Sin embargo, al compartir cada día con los estudiantes, entendí que la enseñanza va mucho más allá de eso. También implica conocer a cada niño, comprender sus necesidades, respetar sus diferencias, acompañarlos en su proceso de aprendizaje y crecer junto a ellos. En este video quiero contar cómo cada experiencia vivida durante mi práctica pedagógica fue dejando una enseñanza en mi formación, a través de cada actividad, de cada reto y de cada momento compartido con los estudiantes. Desde allí fui descubriendo una nueva manera de ver la educación y reafirmando mi vocación como futura licenciada en Ciencias Sociales. Para mí, la práctica pedagógica fue mucho más que un requisito de la universidad. Se convirtió en una experiencia que me permitió aprender, reflexionar sobre mi papel como docente y crecer tanto a nivel profesional como personal. Durante este proceso, comprendí que sistematizar va más allá de una experiencia, que no solamente significa contar lo que ocurrió en el aula de clases, sino también implica a detenerse, analizar lo vivido y reflexionar sobre cada situación y convertirse esas experiencias en aprendizajes que ayudan a mejorar la práctica docente. Después de varios días observado cómo trabajaba el grupo, sentí que había llegado el momento de participar de una manera más activa. Una de las primeras actividades que preparé fue el descubrimiento quién soy, la cual tenía como un objetivo fortalecer la identidad y la autoestima y el respeto por las diferencias entre los estudiantes. Para iniciar realizamos la dinámica de la pelota viajera, donde cada niño decía su nombre y compartía algo que le gustaba. Luego desarrollamos la actividad del espejo mágico, que les compartí para reconocer sus cualidades y descubrir aquello que los hacía únicos. Más adelante jugamos al detective de los nombres. Vimos el video Todos somos diferentes. Y terminamos con la elaboración del trabajo artístico Así soy yo y de un mural llamado Todos somos diferentes y especiales. Mientras acompañaba a los niños durante estas actividades, comprendí que trabajar la identidad va mucho más allá de cada uno y que también significa ayudarles a descubrir quién son, fortalecer su autoestima y expresar lo que sienten y aprender a respetar las diferencias de los demás.
Ese día entendí que la actividad, por muy sencilla que parecía, podía dejar un grande aprendizaje y contribuir al desarrollo personal y social de los estudiantes de sus primeros años de vida. Cada experiencia dejó una enseñanza. Después de trabajar el tema de la identidad, confirmé que en preescolar cada actividad debe tener un propósito claro y responder a las necesidades de los estudiantes. No se trata solamente de realizar juegos o dinámicas llamativas, sino de ofrecer experiencias que realmente aporten a su desarrollo. Otra de las actividades que marcó mi práctica fue relacionada con los roles de la familia. Decidí partir de un tema más cercano con los niños, ya que la familia es el primer espacio donde aprenden valores, normas y formas de convivir con los demás. Para desarrollar esta experiencia iniciamos con la dramatización de situaciones cotidianas del hogar. Después observamos algunas imágenes, conversamos sobre las responsabilidades de cada integrante de la familia y utilizamos tarjetas ilustradas para representar diferentes roles. Finalmente, cada estudiante realizó un dibujo de su familia y explicó cómo colaboraban sus miembros en las actividades del hogar. Escuchar a los niños hablar de sus familias me permitió comprender que esta actividad iba mucho más allá de reconocer quiénes la conforman. También favorecía valores como el respeto, la cooperación y la responsabilidad. Como futura docente confirmé que las ciencias sociales pueden enseñarse desde las experiencias más cercanas a los estudiantes, porque cuando el aprendizaje se relaciona con su vida cotidiana resulta más significativo y fácil de comprender. Otra de las experiencias que hizo parte de mi práctica estuvo relacionada con las normas de convivencia. A través de esta actividad comprendí que la labor docente no se limita a enseñar contenidos, sino que también implica formar a estudiantes para que comprendan a convivir con los demás y relacionarse desde el respeto. Durante esta actividad contribuimos entre todos a algunos acuerdos en el salón. Conversamos sobre la importancia de escuchar a los compañeros, respetar las opciones de los demás y trabajar en equipo. Además, realizamos diferentes dinámicas que permitieron a los estudiantes expresar cómo podían aportar para mantener un ambiente agradable y armonioso dentro del aula. Mientras los escuchaba y observaba sobre su participación, entendí que muchos de los conflictos que surgen entre los niños no siempre resuelven con llamados de atención o imponiendo reglas. En muchas ocasiones, lo más importante fue darle la oportunidad de expresar lo que sentían, escucharlos con atención y orientarlos mediante el diálogo para que ellos mismos encontraran una solución. Esta experiencia me hizo comprender que la disciplina también se construye desde el respeto, la comunicación y la empatía. Por eso la planeación de esta actividad estuvo enfocada en promover la convivencia a través del diálogo, el juego y la participación de todos los estudiantes. A medida que iba avanzando en mi práctica, también comprendí que la importancia de enseñar a los niños a valorar su cultura y a sentirse orgullosos de sus raíces desde los primeros años de vida. Una de las experiencias que más disfruté fue la participación en la Mañana Sinuana, una actividad que permitió acercar más a los estudiantes en las tradiciones de nuestra región. Ese día en la institución se llenó de música, de bailes, colores y mucha alegría. Los niños participaron con entusiasmo en cada una de las actividades y mientras disfrutaban de la jornada también iban conociendo poco a poco sobre las costumbres y tradiciones propias de Córdoba. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre la importancia de promover la identidad cultural desde la experiencia de la primera infancia. Comprendí que enseñar sobre nuestras tradiciones no significa únicamente hablar de ellas en clase, sino brindar espacios donde los estudiantes puedan vivirlas, disfrutarlas y sentirse parte de ellas. Ver la emoción con la que la participación
de los estudiantes me permitió entender que fortalecer el sentido de pertenencia también hace parte de la formación de los niños. Como futura docente confirmé que valorar nuestras raíces y reconocer las riquezas de nuestra cultura contribuye a formar ciudadanos que respetan, conservan y sienten orgullo de su identidad. Otra de las experiencias que dejó una huella importante en mi práctica estuvo relacionada con la educación ambiental. A través de esta actividad trabajamos con los estudiantes la importancia de cuidar el entorno y aprender a clasificar correctamente los residuos sólidos. A partir de ellos utilizamos el juego, materiales ciclables y diferentes estrategias que hicieron del aprendizaje más dinámico y participativo. Los niños se mostraron muy interesados y participaron con entusiasmo. En cada una de las actividades, mientras compartíamos esta experiencia, fueron comprendiendo que las acciones sencillas, como separar correctamente los residuos o cuidar los espacios que utilizan diariamente, pueden generar un impacto positivo en el medio ambiente. Antes de desarrollar esta actividad, pensaba que la educación ambiental se enfocaba principalmente en enseñar, reciclar. Sin embargo, esta experiencia me permitió entender que va mucho más allá y comprendí que su verdadero propósito es formar personas conscientes de la importancia de cuidar el planeta. Por otra parte, confirmé que desde la primera infancia es posible fortalecer valores como el respeto, la responsabilidad y el compromiso con el cuidado del entorno, sembrando en los niños los hábitos que pueden acompañarlos durante toda su vida. Para finalizar, las actividades relacionadas con la lectura, la escritura y las expresiones artísticas también dejaron grandes aprendizajes en mi práctica. Gracias a ella pude darme cuenta de que cada estudiante tiene su propia forma de aprender y de expresar lo que sabe, mientras que algunos niños necesitaban un poco más de tiempo para realizar las actividades de escritura. Otros se sentían más orgullosos al comunicarse a través del dibujo. También observé que varios estudiantes participaban con mayor entusiasmo y comprendían mejor los temas cuando las actividades se desarrollaban por medio del juego y éstas se hacían diferentes, llevándolos a que tomaran un gran apoyo. Esta experiencia me permitió comprender que enseñar no significa que todos los estudiantes deban aprender al mismo ritmo o de la misma manera. Por el contrario, entendí que el papel del docente es respetar las características de cada niño, valorar sus avances y crear oportunidades que todos puedan desarrollar sus capacidades y aprender de acuerdo a sus propios procesos. No todo durante la práctica salió exactamente como lo había planeado. Con el paso de los días me di cuenta de que aunque las clases estuvieran bien preparadas, siempre debía surgir situaciones inesperadas dentro del aula. Esto me enseñó que ser docente también significa tener la capacidad de adaptarse a las necesidades del momento y buscar alternativas cuando las cosas no salen como se espera. Uno de los retos más importantes fue comprender que cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje. Mientras que algunos terminaban las actividades con rapidez y participaban con seguridad, otros necesitaban más tiempo, apoyo constante y unas palabras de ánimos para sentirse capaces de continuar. Además, en algunas ocasiones surgieron algunos pequeños desacuerdos entre los compañeros, por lo que fue necesario escucharlos, dialogar con ellos y ayudarlos a resolver esas situaciones, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la tolerancia. Todas esas experiencias me hicieron entender que la labor docente va mucho más allá de enseñar un contenido. También implica observar lo que ocurre en el aula y escuchar a los estudiantes. También, por otro lado, comprender de sus necesidades y tomar decisiones que favorezcan tanto el aprendizaje como su bienestar. Con cada desafío fui aprendiendo algo nuevo y fortaleciendo las habilidades que necesito para ser un futuro docente con una buena labor. Al terminar cada jornada dedicada en cada momento a revisar mi diario de campo y a pensar en todo lo que había sucedido durante el día. Ese espacio de reflexión me permitía reconocer que las actividades habían dado buenos resultados, cuáles necesitaban
necesitaban de algunos cambios y que podía ser para mejorar, y en algunas clases fui donde comprendí el verdadero valor de la sistematización de experiencia, tal como lo plantea. Pues esto no se trata solamente de contar lo ocurrido, sino analizar cada experiencia y de aprender de ella y a utilizar los aprendizajes para seguir creciendo y mejorar la práctica pedagógica. Al mirar todo lo que viví durante mi práctica pedagógica, también pude decir que cada experiencia dejó una enseñanza que hoy hace parte de mi formación como futura docente. Más allá de cumplir un requisito académico, esta etapa permitió adquirir aprendizajes que solo lo consiguen cuando se está en contacto directo con los estudiantes. Uno de los aspectos más importantes que aprendí fue que la planeación no siempre debe seguirse al pie de la letra. Es necesario que sea flexible y que cada momento pueda adaptarse a las necesidades e intereses y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. También comprendí que observar y escuchar y conocer a cada niño ayuda a tomar mejores decisiones y a diseñar estrategias que favorezcan un aprendizaje más significativo. Gracias a cada experiencia y a cada actividad que desarrollé, fortalecí mi capacidad para organizar las clases, motivar a la participación y crear espacios de estudiantes que se sintieran involucrados y seguros de aprender. Esta experiencia también me permitió comprobar que muchos de los conocimientos aprendidos en la universidad cobran sentido cuando se llevan a la práctica. Los aportes de los autores como Vygotsky, Ausubel y Piaget dejaron de ser únicamente conceptos estudiados en clase y comenzaron a reflejarse en las experiencias vividas con los estudiantes, en la manera también como aprendían e interactuaban y construían nuevos conocimientos en el acompañamiento del docente. Además de fortalecer mis conocimientos pedagógicos, esta práctica me ayudó a desarrollar cualidades personales que me considero fundamentales para ejercer la docencia, como la paciencia, la empatía, la responsabilidad y la capacidad de reflexionar sobre mi propio desempeño. También comprendí que ser docente implica aprender constantemente y estar dispuesto a mejorar y asumir cada experiencia como una oportunidad para seguir creciendo. Hoy, al finalizar este proceso, puedo afirmar que esta práctica no solo enriqueció mi formación académica, sino que también reafirmó mi vocación por la enseñanza y mi compromiso con la educación, que a través de ella contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Al inicio de este video proyecté una pregunta para reflexionar. ¿Puede una práctica pedagógica y didáctica transformar la formación en que visionamos la educación? Después de haber vivido esta experiencia, puedo decir que sí es posible. La práctica pedagógica cambió mi manera de ver la enseñanza y me permitió comprender que ser docente va mucho más allá de explicar contenidos o desarrollar una planeación. También significa acompañar a los estudiantes en su proceso de saberlos escuchar, comprender sus necesidades, respetar sus diferencias y aprender con ellos cada día. Cada actividad que preparé, cada conversación que compartí con los niños y cada reto que enfrenté dentro del aula dejaron aprendizajes que hoy hacen parte de mi crecimiento personal y profesional. Gracias a esta experiencia reafirmé mi vocación y entendí con mayor claridad la responsabilidad que implica formar futuras generaciones. Por eso quiero invitar a quienes están iniciando su práctica pedagógica a vivir con entusiasmo, compromiso y una actitud abierta al aprendizaje. Cada momento en el aula, por pequeño que parezca, deja enseñanzas que puedan ayudar a crecer como docentes y como personas. La práctica no debe verse solo como un requisito para terminar la carrera, sino como una oportunidad para descubrir, aprender y construir una forma de enseñar más humana y cercana a las necesidades de los estudiantes. Al finalizar este proceso comprendí que la práctica pedagógica no solo deja huellas en los estudiantes, sino transformar profundamente a quienes elegimos en el camino de la docencia. En conclusión,
Al final de esta experiencia puedo decir que la práctica pedagógica significó mucho más que cumplir con un requisito de mi formación universitaria. Esta etapa fue llena de muchos aprendizajes que me permitió conocer un poco más de cerca la realidad del aula y enfrentar nuevos retos y comprender que cada estudiante tiene una forma diferente de aprender, de expresarse y relacionarse con los demás. Esta sistematización de esta experiencia me dio la oportunidad de detenerme por un momento y reflexionar sobre todo lo que viví durante la práctica. Al revisar cada actividad, cada logro y cada dificultad, entendí que todas las experiencias dejaron enseñanzas importantes no solo para los estudiantes, sino también para mí. Este ejercicio permitió conocer mis fortalezas e identificar aquellos aspectos en los que debo seguir mejorando y reafirmar sobre todo mi compromiso con una educación basada en el respeto, participación y el aprendizaje significativo. Hoy termino esta práctica con mucha satisfacción porque siento que crecí a nivel personal como profesional. Comprendí que ser docente implica aprender todos los días y escuchar a los estudiantes, respetar también sus diferencias y mantener siempre una actitud de reflexión, sobre todo en la práctica para seguir mejorando. Aunque esta etapa llega a su fin, sé que mi proceso de formación apenas continúa. Cada experiencia vivida durante mi práctica será una base importante para mi futuro y llevo grandes aprendizajes, nuevos desafíos y motivación para seguir construyendo mi identidad profesional con responsabilidad, compromiso y sobre todo con la convicción de que la educación tiene el poder de transformar vidas.